El día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que nos va a permitir mirar la gestión pública desde otro lado, desde otros ámbitos. Acompañamiento emocional a los servidores públicos en contexto de crisis. Quienes estamos un buen tiempo en la gestión pública, sabemos que están reguladas nuestras funciones por una serie de instrumentos de gestión como el ROF, el MOF, que determinan qué es lo que tenemos que hacer. Pero en un contexto de crisis como el que estamos viviendo hoy en día, de emergencia sanitaria, pues nos encontramos en un espacio en el que estos dispositivos legales no nos dicen qué hacer, como ese tema de cómo manejar las emociones cuando tenemos que comunicarnos con un servidor, con un ciudadano, cómo manejar las emociones en un contexto como el que vivimos hoy con nuestros colegas, que muchos estamos pasando por momentos de tristeza o de miedo o de angustia, cómo poder desempeñar nuestras funciones en este contexto. Nosotros podemos ver aquí este gráfico de puntitos en el PPT, en el que para el lado izquierdo están todos los puntitos ordenados, ¿no? Y luego, para el lado derecho de sus pantallas, tienen todos los puntos en forma desordenada. Algo así sucede cuando vivimos una crisis. Podemos estar en una transparencia, como decimos, vivir el día a día con una serie de actividades programadas y planificaciones que tenemos ya establecidas. Y sucede una situación como la del COVID-19 u otra que podemos vivir en donde todos nuestros esquemas, toda nuestra planificación cambia. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos, desde el lado emocional, salir adelante para poder continuar con las cosas que tenemos programadas o con las nuevas situaciones que tenemos que enfrentar o con los nuevos planes que tenemos que empezar a diseñar? Porque todo se replantea. Para poder abordar qué es lo que podemos hacer, para ello yo les voy a hacer una preguntita que dice, ¿con qué emoción te conectas cuando ves estas imágenes? Otro grupo de imágenes, este grupo. ¿Y con qué emociones se conectan cada uno de ustedes cuando ven este grupo de imágenes? Como ustedes pueden ver, hemos seleccionado dos grupos de imágenes y todas las imágenes están vinculadas a una misma situación, que es la que hemos vivido con el tema de la emergencia sanitaria. Podría parecer dos contextos distintos, sin embargo, son imágenes de un mismo periodo, de una misma circunstancia. Y es que una circunstancia o una situación como una crisis puede ser vista de distintas formas, y es ahí donde quiero ir con ustedes empezar a compartirles herramientas que ustedes puedan desarrollar desde cada situación, como puede ser una crisis, miradas distintas. En la emergencia sanitaria que hemos vivido, si bien es cierto, hemos tenido que enfrentar muchas situaciones de angustia, de tristezas, de miedos, también ha habido situaciones de compartir en familia, aquellos que no estábamos conectados con el deporte o que no subíamos a una bicicleta hace mucho tiempo, pues hemos tenido que desempolvar esta bicicleta y empezar a hacer un poco de ejercicio o hacer ejercicio en casa, conversar con algunas personas que me decían, yo nunca he ido a un gimnasio, pero sabía que tenía que empezar a hacer ejercicio para poder descargar y mantenerme en esta situación, así que empecé a hacer ejercicios en casa, empezar a pasar más tiempo con los niños. Si bien es cierto, por un lado se juntaban todos los roles de trabajo, sean padres, madres o hijos, en un mismo espacio, también por otro lado surgió la oportunidad de compartir estos espacios en familias que muchas veces por trasladarnos a otros lugares no ocurrían con mayor frecuencia. Podemos ver que una misma situación tiene distintos lados. Las emociones que nos traen estas situaciones de crisis pueden ser diversas, y que las emociones no son planas, que tienen distintas intensidades, que una emoción como el miedo, por ejemplo, si yo le vivo una intensidad mayor, puede llevarme al pánico o a la angustia. Igual la tristeza, si yo la vivo en una intensidad mayor, me puede llevar a la depresión.
no son emociones flat, como diría yo, sino más bien que pueden tener distintos niveles. Y es bueno ir identificando cómo vivo yo estas emociones, bajo qué intensidad. Soy una persona que el miedo lo vivo en una intensidad muy fuerte que me conecta con la angustia, o no, más bien puedo vivirlo de una intensidad en la que puedo desconectarme fácilmente de esa emoción. Cómo vivo la tristeza, cómo vivo la rabia. Me suelo conectar con mucha intensidad con la rabia porque es importante empezar a observarnos cómo nos conectamos con cada una de esas emociones, porque eso va a empezar a permitirnos a conocernos, a tener un autoconocimiento. Y el autoconocimiento es el primer punto de partida para empezar a gestionar nuestras emociones. Para yo empezar a gestionar una emoción, tengo que empezar a ver cómo yo me conecto con ella, cómo la vivo en mi corporalidad, en mis vivencias, en mis actos. Y muchos hablan del control de emociones y el control de emociones es como que si yo tuviera una tapa cerrada y no permito que algo salga. Y lo importante es dejar que estas emociones fluyan, vivirlas, aprender a gestionarlas, no a controlarlas, sino a gestionarlas. Y para poder gestionarlas tengo que empezar a reconocerlas en mí. Y ese reconocimiento en mí es ese autoconocimiento. Había mencionado que estas emociones tienen intensidades y que estas emociones yo las vivo tanto en mi cuerpo como también las expreso a través de mi lenguaje. Y estos caminos por los cuales yo traslado mis emociones o reflejo mis emociones hacia los demás, vendría a ser mi coherencia corporal de las emociones. Si yo estoy con rabia, posiblemente yo voy a sentir que la sangre fluye más rápido en mí, que tengo los puños un poco cerrados, que la mandíbula está un poco tensa. Mi tono de voz no va a ser suave ni cálido, sino más bien un poco fuerte, agresivo. Empezar a identificar cómo yo reflejo, por ejemplo, la rabia, cómo reflejo también el cariño hacia los demás. A veces puedo yo sentir mucho aprecio por una persona, pero no lo reflejo corporalmente. ¿Qué está significando? ¿Qué mensaje está dando para mí el que yo no exprese corporalmente esa emoción? O el miedo. Suelo no conectarme con el miedo, o más bien por el contrario, me conecto mucho con el miedo. Ser consciente de esta corporalidad, de esta coherencia corporal de las emociones, es importante que lo empecemos a explorar. Y hay una cuadrícula que yo les presento acá para poder entender un poco más cómo es que se conectan las emociones con nuestra corporalidad. Hay una psicóloga chilena, Susana Bloch, que estudió esta conexión. Muchas veces pensamos que las emociones están en un ámbito interno, pero es bueno descubrir que hay una conexión y hay un camino externo de mi corporalidad que permite que se exteriorice. Por ejemplo, Susana Bloch planteaba que las emociones tienen dos ámbitos de reflejo en el cuerpo. Por un lado, la tensión o extensión de los músculos en mi corporalidad y por otro lado, mi disposición corporal, cuando yo me inclino, cuando yo me voy hacia la persona o cuando yo me alejo. Si yo tengo una emoción de rabia, como lo podemos ver en este cuadro, yo voy a tener una tendencia a acercarme a la otra persona. Cuando yo tengo rabia, yo no me alejo, más bien yo me acerco. Es más, hasta nos podemos inclinar un poco sobre la mesa. Si es que estamos en una reunión y estamos en una conversación que yo estoy conectándome con la rabia, se va a reflejar porque posiblemente yo me incline más hacia una mesa. Los músculos van a estar mucho más tensos. Sin embargo, cuando estoy en una emoción de ternura, yo también me voy a acercar hacia la otra persona, pero mis músculos, mi corporalidad va a estar mucho más relajada y eso se va a reflejar en el cuerpo. Si vemos por el lado izquierdo de esta cuadrícula, podemos encontrar el miedo. Y el miedo es una emoción que más bien me aleja del resto, que me aleja, pero mi corporalidad está tensa. Posiblemente estoy alejada, pero mis músculos del rostro están muy contraídos o mis extremidades las siento contraídas. La tristeza es otra emoción que también yo la vivo desde el alejamiento. Yo me alejo de las personas. Cuando ustedes ven a una persona triste o un tanto deprimida, ven que está un poco alejada del grupo,
busca su espacio y los músculos están mucho más relajados. Distinto es la alegría o la gratitud, que es como un punto equidistante a estos 4 puntos que estoy mencionando: la atención, el relajo o el alejamiento, el acercamiento. Cuando yo estoy alegre o me siento la gratitud por alguna vivencia, por algo que estoy alcanzando, yo tengo una emoción y una corporalidad equilibrada que me permite tener un punto equidistante estos 4 aspectos. Empezar a reconocer cuando yo me acerco o me alejo de, de una persona o de determinada situación, cuando yo siento mi cuerpo que está un poco más tensionado o más relajado, nos va a permitir ver cómo vivimos estas emociones. Susana Bloch escribió esta frase que quisiera compartirla. Dice: mejorar la conciencia de lo que pasa con nuestras emociones y poderlas reconocer en los otros y así ser mejores gerentes de nuestras emociones. No para controlar y manipular, sino para comunicarnos mejor y ser más felices. Cuando yo empiezo a reconocer las emociones en mí, yo también empiezo a desarrollar determinadas habilidades o empiezo a observar cómo las otras personas reflejan también sus emociones. Y cuando yo identifico las emociones en los otros, me da un punto de partida para yo empezar a desarrollar una empatía con los otros. Saber que si una persona está conectada con la rabia o con la tristeza y saber cómo se puede sentir, porque yo también la he vivido, me va a permitir ser empático con esta persona, ponerme en los zapatos de esta persona. Y eso va a desarrollar una mejor comunicación con los otros. Hoy en día estamos viviendo situaciones de estrés. Pero, ¿qué es el estrés? ¿Qué entendemos por estrés? Si bien es cierto, se ve reflejado en nuestro cuerpo, muchas veces con dolores de cabeza o dolores de espalda, inclusive brotes en la piel, o también con discursos internos negativos. El estrés significa sentirnos que la situación que estamos viviendo está desbordada, que creemos, y resalto la palabra creemos porque viene de una creencia, no necesariamente significa que esto sea así, sino que creemos que no tenemos la capacidad de poder resolver esta situación. Cuando yo me conecto con esta incapacidad, yo me empiezo a sentir estresado. Y esto es lo que ha pasado muchas veces con esta situación de emergencia sanitaria. Se nos han conjugado todos los roles, hemos salido de nuestra zona de confort, hemos tenido que adecuarnos a situaciones nuevas que hemos considerado que no tenemos la capacidad de poder gestionarlas. El estrés es diferente a la frustración. Les voy a explicar luego qué podemos hacer ante esta situación. La frustración es esta lucha entre la expectativa que yo tengo y lo que está sucediendo. Al igual que el estrés, también se ve reflejado en mi corporalidad. También pueden haber dolores de cabeza, puede haber rigidez muscular, puede haber inclusive cambios en nuestra presión. Si yo tengo una expectativa, por ejemplo, cuando hemos tenido que vivir esta situación de emergencia sanitaria, hemos mucho querido regresar a lo que vivíamos antes, a nuestras rutinas, a nuestros momentos de planificación, a nuestra zona de confort. El salir de ella nos permite sentirnos frustrados porque queremos regresar a lo anterior o queremos tener todo regularizado como lo teníamos antes, a nuestra planificación, y lo real es que no se podía, porque estábamos en una situación imprevista. Esta lucha es lo que me lleva a mí a sentirme frustrada, es lo que me lleva a mí a sentir también que no puedo controlarlo, que es el estrés. ¿Cómo yo puedo hacer frente a estas situaciones de estrés o de frustración? Primero, tomar una pausa. El tomar una pausa, el buscar un momento, un espacio que me permita ver, como decimos algunos, desde el balcón la situación, me va a permitir identificar si realmente esto que estoy viviendo o esto que estoy interpretando o creyendo es una situación real, me permite relativizar las cosas. ¿Es tan grave lo que estoy viviendo?
es tan crítico. El relativizar me permite encontrar un equilibrio entre la situación. Hace un momento, al inicio de la presentación, yo les presenté dos grupos de imágenes y ambas imágenes eran de una misma situación. Por un lado, muchos de ustedes se conectaron con emociones en el primer grupo de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y con el segundo grupo de alegría, de relajo. Si nosotros aprendemos a ver que una misma situación puede tener lados distintos y yo puedo interpretar o identificar aprendizajes o situaciones positivas de esto que estoy viviendo, al yo empezar a identificar aprendizajes o acciones positivas, yo empiezo a relativizar y darme cuenta que mucho de este estrés o frustración parte también de mis interpretaciones. Y al empezar a poder ver los aspectos positivos, yo empiezo a conectarme con la flexibilidad. Y me da la estabilidad para yo poder encontrar alternativas distintas a lo que yo quería. Si, por ejemplo, yo empiezo a frustrarme o a sentirme estresado porque no podía salir de mi casa, si yo me calmo, si yo encuentro una pausa y relativizo la situación, yo empiezo a ver alternativas. Ok, no puedo salir a hacer ejercicio, pero puedo buscar en internet una secuencia de ejercicios que me permita hacerlos en casa. Muy bien, no puedo salir tal vez a comprar algo que yo quería o ir a un restaurante a comer algo que a mí me gustaba mucho hacerlo. Busco en internet tal vez la receta y busco hacerlo en familia para que sea una actividad familiar. Esa pausa me permite encontrar alternativas. Relativizar la situación me permite encontrar alternativas. Para yo poder encontrar la pausa, también necesito conocer primero cómo vivo yo estas emociones. Y en este proceso de aprender a encontrar una pausa en momentos de estrés o de frustración, de relativizar una situación y de encontrar alternativas, yo también tengo que aprender a soltar. ¿Y qué es lo que tengo que soltar en este proceso de pausa? Primero, soltar el control. Muchas veces queremos controlar todo, tener todo bajo control. Y cambios siempre van a haber en nuestra vida. Situaciones nuevas siempre van a haber. Por más planificado que tenga una situación, pueden suceder imprevistos. Bajo esa perspectiva, ¿será posible que nosotros podamos controlar todo al 100%? Difícilmente. Empezar a aprender a soltar el control es un punto de partida que se puede conseguir también teniendo esta pausa. Otro aspecto que quiero compartirles es cómo aprendemos a desarrollar nuevas creencias. Habíamos visto que la frustración es la creencia y el estrés también. En el clavo del estrés, la creencia de que yo no puedo, que es algo que me desborda, es algo que yo no voy a poder resolver, es la creencia. Y en el lado de la frustración es mi expectativa, lo que yo deseo conseguir frente a lo que estoy teniendo, frente a lo real. Y tal vez pienso que eso que yo quiero conseguir ya no lo voy a conseguir, que si no fue en este momento no lo voy a conseguir en otro momento. Y esa es una creencia. Trabajar en nuestras creencias, soltar algunas creencias y generar nuevas, me va a permitir abrirme caminos y vivir estas situaciones nuevas, no desde la frustración ni desde el estrés, sino desde las oportunidades y los aprendizajes que me puede dar la vida, que me puede dar este nuevo contexto. Y en estas creencias también están nuestras costumbres. Muchas creencias parten de costumbres de familia, de costumbres también culturales. ¿Y cómo les explico esto? Por ejemplo, hablaba yo con una persona, con un gestor público, que por costumbres en casa había aprendido que cuando uno conoce a alguien tiene que tratar de usted. Y cuando alguien la trataba de tú, ella lo interpretaba como una falta de respeto. Y esa es una creencia, porque posiblemente la persona que le trata de tú tenía en su casa la costumbre de, para ser más empático o comunicativo o más cálido con las otras personas, hay que tratarlas de tú y no de usted, que muestra un alejamiento. Como pueden ver, muchas formas de comunicarnos también se amparan o se basan en nuestras creencias.
Aprender a soltar estas creencias me permiten establecer puentes de comunicación con otros y tener empatía con otras personas. ¿Y cómo se desarrollan estas creencias y se conectan estas creencias con las emociones y de la forma en la que yo actúo? Aquí les voy a explicar esta conexión con este gráfico. Cada uno de ustedes es un observador. Cada uno de ustedes tiene creencias e interpreta una situación de acuerdo a sus propias creencias y a su forma de ver esta situación. Cada uno puede tener una interpretación distinta. Para poder reflejarlo un poco más, si yo me encuentro con una persona y esta persona no me saluda, yo puedo interpretar que está distraída, y yo puedo interpretar que está enojada conmigo, puedo interpretar que inclusive tiene problemas de visión, o que ese día no se puso los lentes que le permiten ver de lejos. Puedo hacer muchas interpretaciones de un mismo hecho, y cada uno tendrá una interpretación distinta. Lo acabamos de ver cuando hemos visto el grupo de fotos. En el primer grupo de fotos, cada uno de ustedes se vinculó con emociones distintas. No es que haya salido una sola emoción en la que hayamos coincidido todos, sino que había una diversidad de emociones. En el grupo número 2 de fotos pasó lo mismo. Eso refleja que cada uno, inclusive frente a una foto o frente a un hecho, va a interpretar distinto. Y de acuerdo a lo que yo interprete, voy a sentir algo, voy a sentir una emoción. Lo que gatilla mi emoción es lo que yo he interpretado de ese hecho. Y esta emoción que yo sienta, de acuerdo a la interpretación de ese hecho, va a generar en mí una acción. Va a generar en cada uno de ustedes esa emoción que ha sido originada por su interpretación, una acción que se va a ver reflejada en el mundo exterior, que lo va a conectar con otro observador. Como ustedes pueden ver, es como un círculo que parte desde el observador que es cada uno, pasando por las interpretaciones que cada uno puede tener de un hecho, con las emociones que generan esas interpretaciones, con la acción que se ve exteriorizada esa emoción, y finalmente esa acción se da en un mundo exterior. Yo puedo cambiar el hecho, el acontecimiento que generó mi interpretación. No, yo no puedo cambiar los hechos. ¿Puedo cambiar mis interpretaciones y mis creencias respecto de ese hecho? Sí, eso sí lo puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar mis interpretaciones. Yo sí puedo generar nuevas creencias. ¿Puedo cambiar mis emociones? También. Desde el momento que yo cambio mis interpretaciones, genero nuevas creencias, nuevas interpretaciones, yo también empiezo a generar, a gatillar emociones distintas. En el caso de la persona que le comentaba, que por ejemplo cuando alguien lo tuteaba, ella lo consideraba una falta de respeto, si ella empieza a darse cuenta que más bien el tutear para otras personas significa una forma de ser empático con otro, de ser cálido, de tener una comunicación más abierta, y empiezo a descubrir esa nueva creencia, entonces cuando me traten de tú, yo ya no responderé desde la rabia, sino más bien desde la alegría, porque veo en esta persona que quiere ser empático conmigo. Y esto implicará soltar una creencia y generar una nueva creencia. Para yo empezar a generar nuevas creencias y, y a partir de allí generar en mí un proceso de transformación, es bueno preguntarse, para iniciar este proceso de transformación, ¿qué es lo que yo quiero preservar? ¿Cuáles son las creencias que yo deseo preservar? ¿Cuáles son aquellas que yo deseo empezar a crear? ¿Y cuáles son las otras que yo voy a descartar? Que hasta ahora me han acompañado, que han permitido que yo sea la persona que soy, que agradezco, pero que a partir de ahora yo deseo generar unas nuevas. Quiero crear nuevas creencias.
Algunas de ellas permanecerán, preservarán, otras ya no las necesitaré más y otras las generaré para poder identificar cuál de cada una de ellas, de estas creencias con las que yo vivo, necesitan preservarse, crearse o descartarse. Yo debo preguntarme qué es lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito de aquí para adelante? Y esta pregunta de qué es lo que necesito, luego la voy a desarrollar también cuando hablemos en algún momento de resiliencia, porque la resiliencia me permite conectarme con esta necesidad. Este es un primer punto de un proceso de transformación que yo puedo iniciar gracias a una situación de emergencia sanitaria como la que yo viví, que tal vez podría haberse interpretado como una situación que no tenía ningún aspecto positivo, pero que si yo la miro desde otro lado, puede ser una gran invitación a un proceso de transformación personal, a un proceso en el que yo empiezo a conectarme conmigo y con los demás desde otro lado y a generar espacios de aprendizaje. Hay una frase de Viktor Frankl que le quiero compartir. Viktor Frankl es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y que creó toda una metodología que es la logoterapia a partir de su experiencia en este campo de concentración. Y él analiza a las personas, cómo cada uno de ellos, de las personas con las que convivió en este campo de concentración, vivían sus emociones. Tiene un libro muy, muy bonito que les invito a ustedes a leerlo si tienen oportunidad, que se llama El hombre en busca de sentido. Más aquí lo tengo, me parece. No está por acá. Es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y él tiene una frase que es esta, dice: cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y ese es el gran reto en un proceso de transformación. En un proceso en el que las cosas ya no van a ser las mismas, pero que no sea lo mismo no quiere decir que lo que venga sea malo. Quiere decir que son distintos y que dependerá de mí poder mirarlo en forma positiva y que me invita a un proceso de transformación. Nosotros podemos ver en este gráfico que en el lado izquierdo tenemos la crisis. La crisis, que es este enfrentamiento entre la necesidad de adaptarte, tú tienes que adaptarte a esta nueva situación, y por otro lado tienes una resistencia a adaptarte. Este enfrentamiento entre la necesidad de adaptarte frente a la resistencia es lo que origina en mí una crisis. Cuando yo empiezo a resistirme y empiezo a aceptar, y en esa aceptación, que no es resignación, yo quiero hacer una clara diferencia entre aceptar y resignarse. Resignarse es pensar que yo ya no tengo otro camino y simplemente tengo que dejar que esto suceda, como que si estuviera con los brazos caídos y que no tuviera capacidad de acción, que frente a eso yo ya no puedo hacer nada. Eso es resignarse. Y ante una crisis no hay que vivirla con resignación, hay que vivirla con aceptación. ¿Y qué significa aceptar? Significa que yo esto no lo puedo cambiar, pero que me voy a dar la oportunidad de encontrar otros caminos. La aceptación me conecta con la ambición de encontrar un camino distinto, un camino nuevo, un camino que me va a permitir transformarme, porque voy a tener que como encontrar una nueva forma de ver la situación. Muchos hablan de volver a diseñarse, ¿no? Del reinventarse. Y en ese reinventarse es bueno conocerse también, cómo yo vivo las emociones, como señalaba en un momento. Este proceso de transformación es como este gráfico que yo les muestro, cuando tienes una oruga y luego cómo esta se va transformando en una mariposa. Y este proceso de transformación no quiere decir que va a estar llenado de momentos alegres, no, muchas veces tenemos que conectarnos con el dolor también, porque el dolor también enseña. El dolor no es malo, el dolor, si me permite aprender y me permite conectarme con empatía también con otras personas, entonces es bueno. Hay un libro de Pilar Sordo que hablaba, que se llama Bienvenido Dolor, en el que ella desarrolla
el dolor desde otra perspectiva. Muchas veces queremos que la persona no sufra, que salga del dolor. Es más, cuando he compartido esta presentación con otros grupos, muchas veces me preguntan, ¿cómo podemos hacer para que mi colega salga de esta situación de dolor, que deje de sentir dolor o que salga de esta depresión? Bueno, la depresión es otro ámbito, pero que salga del dolor. Bueno, tal vez tu colega necesita vivir esa experiencia para iniciar un proceso de transformación. Si lo tuviéramos que ver gráficamente, muchas veces, si nosotros estuviéramos en un pozo, a veces hay que tocar el pozo para con los pies impulsarnos y salir adelante. Muchas veces no queremos tocarlo, pero si tú no lo tocas, no podrás impulsarte con tus pies para poder salir de ahí. Y ese impulso es ese proceso de transformación. Y ese tocar el dolor es lo que te va a permitir tener la fuerza para salir de ese proceso de transformación. Y poder mirar este proceso de transformación como una oportunidad. Para poder mirarlo así hay que ser flexibles. Si yo soy rígido en mis pensamientos, si yo quiero a toda costa regresar a mi vida anterior, si yo creo que lo anterior era bueno, lo que viene ahora no es bueno, estoy siendo muy rígido. Yo tengo que aprender a ser flexible para empezar a conectarme con este espacio de transformación. Aprender a adaptarme a situaciones de incertidumbre, a situaciones complejas o ambiguas. Y aquí les comparto otra frase. Dice, el verdadero examen de inteligencia no es qué tanto sabemos cómo hacer algo, sino cómo nos comportamos cuando no sabemos qué hacer. Antes de esta crisis sanitaria, muchos teníamos todo muy bien estructurado, el trabajo, el horario, sabíamos qué hacer cada día, sabía a qué hora levantarme, en qué momento ir a la oficina, el cómo lo teníamos muy claro. Y de un momento a otro hemos tenido que ver qué hacer con estos espacios nuevos. Es ahí donde se desarrolla nuestra inteligencia emocional. Es ahí donde empezamos a conocernos porque empezamos a desarrollar emociones que tal vez muchas veces no estábamos muy acostumbrados a habitarlas. Empezamos a habitar emociones con las que no hemos estado conectados. Empezamos a tener inclusive ese espacio para observarme. Claro, si yo estoy en casa desarrollando una serie de actividades, tengo más oportunidad de poder ver cómo me conecto con esas emociones. Y tal vez no quiero conectarme o tal vez no quiero observarme. Y eso no va a facilitar, no va a permitir que yo sea flexible y no va a permitir que yo inicie un proceso de transformación. Empezar a ser flexibles nos va a permitir iniciar este proceso de transformación. ¿Y cómo yo puedo empezar a desarrollar esta flexibilidad? Yo tengo una situación de crisis, cualquiera que está fuera, no necesariamente el COVID, puede ser distinta. Quienes estamos en el Estado sabemos que situaciones de crisis suceden con mucha frecuencia. Estamos por iniciar un nuevo periodo en nuestra gobernabilidad como país y eso puede originar también una situación de crisis. En estas situaciones de crisis, si yo empiezo a preguntarme, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Al yo empezar a ver qué puedo aprender de estas situaciones que vivo, ya empieza a conectarme con una actitud positiva. El qué puedo aprender, el para qué me pasa esto, el formularme estas preguntas, me permite conectarme con una actitud positiva frente a esta situación de crisis. Y al conectarme con esta actitud positiva, yo empiezo a abordar y a ser más flexible, emocional. Dejo de lado esta rigidez y empiezo a conectarme con la flexibilidad. Muchas veces hay que perder el norte, como digo aquí en esta frase, para saber que puedes ir en distintas direcciones, para saber que tienes distintas alternativas. Hace un momento les comenté que para poder enfrentar la frustración hay que tener un momento de pausa, hay que relativizar la situación realmente. Muchas veces está en nuestra mente que es una situación difícil de abordar, pero si tenemos la pausa, empezamos a relativizar y a partir de esa relativización de la situación, yo empiezo a ver alternativas de solución. Y al ver estas alternativas, yo empiezo a conectarme con esta flexibilidad.
¿Cómo puedo yo ir desarrollando, cómo serían estas etapas? Primero, empezar a conectarme con mis emociones. Para yo ser flexible emocionalmente, tengo que, como he señalado, empezar a ver cómo yo me conecto con las emociones, cómo las vivo, descubrirlas en mí, ver cuáles habito más y aceptarlas. Y entender que no existen emociones ni buenas ni malas. Si una emoción me permite aprender algo, es una emoción buena. Por ejemplo, la rabia no es una emoción mala. El conectarme, el dejar fluir la rabia sin, sin, sin respetar a los demás, eso es algo obviamente negativo porque puedo dañar a otras personas. Pero muchas veces, si esta rabia vivida en una dimensión que me permite a mí poner límites porque están transgrediendo mi dignidad o mi persona, entonces es algo positivo porque me está permitiendo poner un límite y no dejar que otra persona me agreda o afecte mi dignidad. Obviamente ese límite tiene que ser puesto en forma asertiva, tengo que ponerla respetando al otro. Yo en base a poner mis límites no puedo violar también los derechos que puede tener otra persona, ni dejar de faltar el respeto a otras personas. Yo debo ser asertivo en la gestión de mis emociones. El miedo también es una emoción que me permite ponerme a salvo, con lo cual no es una emoción mala. Si yo fuera una persona que no tengo miedo, pues bueno, yo voy a una avenida totalmente congestionada y cruzo sin tener ningún cuidado. Muchas veces algunas personas vemos en las noticias que suceden accidentes de tránsito, que se ha atropellado a alguien porque ha cruzado una avenida totalmente congestionada sin tener ningún temor. No es algo positivo. La tristeza también me permite encontrar un espacio con mi conexión interior, un momento de reflexión interna. Cada una de estas emociones me va a permitir aprender algo. Saber que no hay emociones malas, sino que todas son buenas desde el momento que me permite aprender algo, me va a dar la libertad de yo empezar a abordarlas, de yo empezar a vivirlas. Asertivamente, claro está. Si yo empiezo a vivirlas, si yo empiezo a percibirlas en mí, a identificarlas en mí, y es un primer punto de partida para empezar a desarrollar una flexibilidad emocional. Luego, validarlas y expresarlas, decir qué es lo que me pasa, verbalizarlas, conversar con alguien con quien yo tengo confianza y decirles qué es lo que estoy sintiendo, porque esta verbalización es lo que me permite también identificar esa emoción en mí. Podríamos hacerlo con la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un coach, para aprender a verbalizar esta emoción. Muchas veces no sabemos cómo se llama lo que estoy sintiendo, pero sí puedo decir qué es lo que estoy sintiendo. Y al conversarlo con un profesional, me va a permitir ponerle nombre a eso que estoy sintiendo y saber cómo yo habito esa emoción, sea miedo, rabia o tristeza. Luego, identificar y conocer qué impacto tiene esa emoción en mi vida, cómo influye esas emociones en mi vida y aprender de ellas. ¿Cómo influyen estas emociones? Es importante distinguir aquí la diferencia entre emoción y estado emocional. La emoción es cuando yo siento algo frente a una situación, siento tristeza, rabia, miedo frente a una situación vivida, porque yo interpreté esa situación y me genera una emoción. Pero el estado de ánimo es cuando esa emoción permanece en mí, es como que si se quedara pegada en mí. Por ejemplo, si yo vivo una situación de mucha rabia y yo me quedo pegada a esa emoción, yo me voy a quedar en un estado de ánimo de resentimiento, y que yo no voy a darme la oportunidad de pasar esa situación, sino que me quedo muy prendida en ella. Si tuve un percance con un colega en el trabajo y eso originó mucha rabia en mí, y durante años siento esa emoción de rabia frente a este colega, yo me quedé ahí con un resentimiento. Eso ya dejó de ser una emoción porque la emoción es por un momento determinado y pasó a ser un estado de ánimo de resentimiento, que ya dura en un tiempo mucho más prolongado. ¿Cómo yo sobrepaso ese resentimiento? Primero, mediante una aceptación. Aceptar que esa situación ya pasó y luego con darme la oportunidad de vivir otras experiencias. También podría suceder
que no me conecto con un estado de emoción de resignación, sino más bien no de resentimiento, perdón, sino de resignación. Me sucedió una situación que me originó mucha tristeza y me quedé pegada a esa emoción de la tristeza, y en vez de salir de ella y ver oportunidades, a quedarme pegada con esa emoción, pasé a vivirla como un estado de ánimo, y a partir de ahí empecé a vivir esa situación como una resignación. Yo ya no puedo cambiar esa situación, no hay forma, yo no puedo hacer nada y me resigno a ella. La resignación y el resentimiento son estados de ánimo, porque son emociones prolongadas en el tiempo. Y yo puedo salir tanto de la resignación o del resentimiento mediante la aceptación. Aceptar que esa situación ya no se puede cambiar y que yo puedo tener otras oportunidades. Y a partir de ahí tener un proceso de transformación, como lo habíamos visto hace un momento. El comprender la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo me va a permitir tener una mayor flexibilidad emocional. Y a partir de ahí aprender de mis emociones. Cuando yo empiezo a aprender de mis emociones, a conectarme con ellas, a ver si estoy en un estado de emoción, en un estado de ánimo o en una emoción, yo empiezo a gestionar, no a controlar. Y aquí hago una clara diferencia entre controlar la emoción y gestionar. Controlar la emoción no es bueno porque no me permite fluir con ella, no me permite vivirla. Y además controlar evoca como que hay emociones malas, que las tengo que controlar y guardar, que no las debo vivir. Y no, vivamos las emociones adecuadamente, gestionémoslas. Gestionar es cuando yo empiezo a ver cómo vivo con ella y cómo fluyo con ellas asertivamente. ¿Cómo puedo yo gestionarlas? Como estaba en el paso previo. Las verbalizo, las converso con alguien, las vivo, y a partir de ahí identifico si es una emoción o un estado emocional, y luego veo alternativas de solución. Entender que ya esta situación ya pasó y que puedo tener otros caminos. Este proceso es gestionarlas. Gestionar mis emociones me permite ser flexible. Y la resiliencia tiene mucha conexión con esta flexibilidad. La resiliencia es la capacidad del ser humano de hacerle frente a estas adversidades, de superarlas y transformarme positivamente frente a esta situación. Para yo ser resiliente, tengo que ser flexible. Si yo soy flexible, yo me doy la oportunidad de reinventarme. Esta resiliencia implica aceptar esta situación. Y yo la acepto porque he desarrollado todo un proceso de flexibilidad. Luego que yo acepto esta situación, yo me reinvento. Yo busco nuevos caminos. Me adapto a esta situación. No me resigno. La acepto, encuentro alternativas y me adapto a estos nuevos caminos. Y aquí yo quiero comentarles, hay una metodología japonesa que se llama Ikigai. Hay un libro también sobre el Ikigai, es otro libro que les comparto, que ustedes pueden adquirir. Hay en varias librerías en distintos puntos del país, las venden. Y el Ikigai es una metodología que te dice que cada persona debe encontrar qué es lo que el mundo necesita. Es como la confluencia de 4 puntos. Lo que el mundo necesita, lo que me pueden pagar por ello, qué es lo que soy bueno y qué es lo que yo amo. La confluencia de estos 4 puntos se llama Ikigai. Lo que el mundo necesita, que vendría a ser como mi misión en el mundo, lo que me pueden pagar, lo que soy bueno y lo que yo amo hacer. Esto me permite tener una misión, una resiliencia ante una situación. Para yo poder ser resiliente, como les comenté, yo debo aceptar primero, reinventarme. En ese proceso de reinventarme sale nuestro Ikigai. ¿Para qué yo soy bueno? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que el mundo necesita también? Porque como persona tengo una misión en el mundo. ¿Y qué también pueden pagarme por ello? Porque también tengo un mundo de necesidades, sea familia, sean personales. Estas 4 confluencias
me permite el reinventarme. Y ese reinventarme me va a hacer que yo sea resiliente ante una situación. Y yo respondo con otras pautas, cómo ser resiliente, aprender a abordar la flexibilidad emocional, establecer relaciones saludables, aceptar que el cambio es parte de la vida, buscar oportunidades para descubrirse uno mismo. Aquí en buscar estas oportunidades es bueno tener claro lo que yo les mencionaba, tener claro nuestro Ikigai, ¿no? Y moverme hacia la meta. Mi meta, qué es lo que yo quiero, qué es lo que soy bueno, y en ese cuidarme, y en ese proceso también cuidarme a mí mismo, ¿no? Y cuidar a los demás. Bien, esas son las pautas que yo quería compartirles, que podemos empezar a desarrollar para poder tener un acompañamiento emocional en los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Como les señalé, empecemos a conectarnos con nuestras emociones, empecemos a desarrollar un autoconocimiento y a verbalizar las emociones que sentimos. Como les dije, puede ser acompañado de un profesional o de una persona con quien yo tengo confianza. Muchas gracias por haberme dado este espacio. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.